Empezamos con el primer tema, el tema del día de hoy. El gobierno firmó anoche un acuerdo con los sindicatos comprometiéndose a levantar esta mañana la resolución de esencialidad de los servicios en la enseñanza pública, con la expectativa de que las clases se normalicen mañana, aunque en realidad esto queda supeditado a las decisiones que van a tomar las asambleas gremiales que se van a cumplir a lo largo de este día. Pese al acuerdo, hoy lunes están convocados un paro de profesores de liceos públicos de todo el país y otro de maestros de las escuelas públicas de Montevideo, Canelones y Durazno, que ya estaban resueltos por los sindicatos. La ANEP comunicó que las clases en UTO serán normales, salvo en Montevideo y Canelones. Y, bueno, en el correr de la jornada, al mediodía, más precisamente, según dice en el documento de anoche, va a comenzar una nueva negociación tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo sobre la base de la oferta presentada por el gobierno el jueves 27. ¿Cómo ven el desenlace parcial de toda esta pulseada? ¿Cómo ven el escenario en el que estamos plantados hoy de mañana? Bueno, dos enfoques, ¿no? Uno en lo inmediato y otro proyectándonos al futuro, a otras actividades. Yo creo que la preocupación hoy radica en que, independientemente de las deficiencias jurídicas que tenía el decreto de esencialidad, que a mi juicio las tiene, y las tiene considerables, hay un elemento de oportunidad en el dictado de aquel decreto. Yo creo que la situación de hoy pone de manifiesto lo inoportuno que fue dictar aquel decreto, que puso en una encerrona al Poder Ejecutivo, se autoimpuso una encerrona, y yo creo que faltó aquella pregunta: ¿y después qué? Cuando se toman este tipo de resoluciones a nivel político, la pregunta que cabe enseguida es, bueno, ¿y después qué? Y si van, ¿qué ocurre? Y si no van, ¿con qué lo sustituyo? ¿Y qué servicios son esenciales dentro de la educación? Yo creo que eso estuvo faltando. El Poder Ejecutivo se apuró. Todos tenemos la impresión que las dos partes se apuraron, porque los sindicatos empezaron por una huelga por tiempo indeterminado. Y paralelamente a eso, el Poder Ejecutivo empieza, después de un desgaste de la negociación, lanza un decreto de esencialidad complejo. Aquí sostuvimos, en una tertulia, en una mesa, sostuvimos las mesas son tertulias. Exactamente. Transcurren como una tertulia. Aquí en una médicamente son tertulias. Va siempre con ese al final. En no una puede ser tertulia en con singular. minúscula y sin comillas, sostuvimos que era impopular este conflicto y que en ese sentido entendíamos que los gremios se equivocaban. Yo no digo que el decreto de esencialidad lo haya transformado en una medida popular al conflicto, que no lo era, notoriamente. Pero sí digo que ofició de amortiguador a esa impopularidad notoria que tenía el conflicto. Entonces, yo pensando en el futuro, y ahora voy al segundo aspecto y concluyo, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con los que acataron la esencialidad? Con los que realmente consideraron que, al ser un instrumento importante que debe tener todo gobierno, acataron esa consecuencia. ¿Qué pasa con la dirigencia del PIT-CNT, que se vio, yo diría, debilitada frente a una masa que estaba en una situación muy compleja? ¿Por qué? Porque el Instituto de la Esencialidad es importante, pero no solo es importante para los gobiernos y la institucionalidad, es también importante para aquellos dirigentes que ven en este tipo de declaraciones un argumento para poner prudencia en las asambleas, porque me dio la impresión a mí que cuando la prudencia se transforma en traición, esas asambleas están complicadas, no son de fácil solución para los dirigentes, ¿verdad? Y eso que me parece que estuvo sucediendo. En suma, preocupación por el futuro. Hay un problema con los judiciales muy grande sin resolver, con los registrales. Tenemos un problema en la salud importante, y este tipo de instrumentos creo que se desgastan porque no fueron utilizados correctamente. Bueno, Fernando arrancó con un planteo largo, variado, abordó una cantidad de puntos. ¿Por dónde vas tú, Martín? Bueno, yo creo que se termina una muy mala semana para el Frente Amplio y para el país. No tengo ningún tipo de duda, el decreto de esencialidad no estuve de acuerdo desde el momento en que me enteré, el mismo lunes.
Creo además que hay que analizar la situación concreta y los antecedentes que quedan hacia el futuro. En cuanto a la situación concreta, estábamos ante un conflicto en el que el Poder Ejecutivo había presentado una buena propuesta de acuerdo que tenían que refrendar las asambleas. Solo algunas no lo rechazaron, pero faltaba, por ejemplo, la Asamblea de Magisterio, y en el medio llega el decreto con una situación de irracionalidad en algunos sindicatos que estaba empezando a revertirse. Es decir, estaban empezando a llegar aquellos militantes de toda la vida, más veteranos, o aquellos jóvenes que empezaron a no estar de acuerdo con la conducción sindical, se estaban empezando a arrimar a las asambleas, y en el medio llega este decreto que, por supuesto, lo que hace es masificar el conflicto, ya no en torno al conflicto en sí, sino a la resistencia al decreto de esencialidad. Entonces, creo que el decreto fue inoportuno y además genera otro antecedente peligroso, y es el Frente Amplio no va a gobernar 100 años, y me da mucha lástima de que hayamos generado el antecedente de decretar la esencialidad en la educación, porque todos sabemos cuál es la actitud de los gobiernos de derecha, o cuál ha sido con los conflictos. No, recuerdo ir incluso al... No, pero no recuerdes cosas que no existieron, porque, porque siempre terminamos con los gobiernos de la derecha. Nunca dije que instaló un precedente, por tanto nunca puedo haber afirmado que alguien antes decretó la esencialidad. Entonces no recuerdo desocupaciones en los liceos, represiones en las marchas gravísimas. No Sanguinetti soportó un conflicto de 53 días olímpicamente, y con el apoyo del Frente Amplio a los gremios, que fueron incluso los principales dirigentes a visitarlos en pleno conflicto. Sí, claro, no, iban a las puertas de los liceos a ver cómo desocupaban y a dar garantías. Eso también es cierto y hay que recordarlo. Creo además, sí, claro. Me parece que la discusión entre Martín y Fernando puede ser larguísima. Creo, en síntesis, que la derrota hubiera sido, porque también ahora se está hablando de derrota, y la oposición que entonces festeja la esencialidad, algunos, otros no, pero ahora hablan de derrotas y se levantan, pero siempre critican a los sindicatos, entonces ya es una posición un poco inentendible. La derrota hubiera sido seguir con, por lo menos para el Frente Amplio, hubiera sido seguir con un decreto de esencialidad, y espero que en la discusión presupuestal lleguemos a un gobierno con la mayor capacidad de diálogo y de articulación, y con los sindicatos reclamando sus justos y legítimos derechos, con un nivel alto de racionalidad. Capretti. Creo que no hay nada para festejar en este momento. Estamos en una situación donde lo que se ve es que este gobierno tiene como dos marchas, ¿no? Primera y marcha atrás. Es la sensación que da. Avanza y retrocede, por lo menos en el tema de la educación, es lo que ha mostrado en estos días. Y creo que no procede de un gobierno que se apuró, sino que justamente viene haciendo una estrategia inteligente de parte del Ministerio de Economía, de decir a última hora cuál es la estrategia económica y generar este tipo de situaciones donde, tanto en la salud como en la educación, no se tiene claro cuáles van a ser las mejoras o cuáles van a ser las propuestas. Fíjense que hoy entra la ley de presupuesto al Parlamento y en realidad en la salud todavía no se sabe qué es lo que va a pasar. Bueno, en la salud el conflicto sigue y fuerte, ¿no? Exacto, y en la educación a último momento se sabe cuáles van a ser las cosas, los aumentos salariales, cuando se sabe que es un año presupuestal desde el año pasado y desde mucho antes. Entonces, creo que esto no viene de un apuro tanto del sindicato como del gobierno, sino que viene procedido de la lentitud de las negociaciones y de la lentitud del propio Ministerio de Economía de presentar un sindicato que reclama por sus derechos. Yo creo que no es irracional el sindicato. Lo que creo que el sindicato debería abogar por otras cosas. ¿No es irracional el sindicato? La forma de reclamar, por ejemplo, ¿cómo la ves? La forma de reclamar, yo creo que si aparte de por un tema salarial estuviera en el mismo tapete las condiciones de trabajo de los maestros, si en la misma situación estuviera lo que tiene que ver con aspectos laborales y no sobre el gobierno de la educación, que creo que no le corresponde al sindicato, la vería bien. Lo que pasa que esto es una discusión que se ha trasladado a otro ámbito, que es el ámbito de, bueno, y también vamos a hacer una educación pensada para el país en el interior, como hablaba Marcelo Abdala, que habló sobre nuevas tecnologías en el desarrollo de la educación. No le compete al sindicato, no es competencia del sindicato, es una competencia
netamente laboral, pero no que tiene que ver con cómo se lleva adelante la educación, pero también tenemos una ministra que es más un estilo Margaret Thatcher y no por su conocimiento de lo que tiene que ser la educación en sí misma. No está ahí porque conoce la educación, sino para manejar la corporación sindical que le da bastante dolores de cabeza al presidente, que hace esto de ir y venir, y creo que lo que hace es debilitar una situación que no sabemos en qué termina tampoco, porque en realidad estamos en partida cero. Ahora viene la mesa salarial, levantan un paro, levantan la esencialidad como gesto, y como gesto del sindicato, hoy los niños no tienen clase nuevamente. Hoy no hay nada. Oenir, completamos contigo una primera ronda. Sí, yo creo que hay, creo que sin duda lo de la esencialidad fue un error grave, que yo creo que es producto de la impotencia, de la falta de proyecto con respecto a la enseñanza. Es decir, cuando me refiero a falta de proyecto, me refiero a falta de planes para reformarla y también a falta de la decisión de asignarle soluciones salariales acordes. Porque, vamos a entender, esto es un problema. Yo ya había leído y escuché ahora atentamente la carta que leíste, y me parece que tú estás aludiendo a la carta de Diego, de un padre sobre el conflicto en la enseñanza. Exactamente. Esa que publicamos el viernes en el sitio de Perspectiva en Internet. Y que leíste hoy hace un rato. Yo tomé algunos párrafos, después el editorial fue para otros lados, ¿no? Pero en esencia yo comparto buena parte de lo que dice ese oyente, Diego. Bien. Yo estuve oyendo eso y me da la impresión de que es un planteo casi alineado con la visión del gobierno. Es decir, si bien en forma muy, muy somera asume que se les paga poco a los docentes, después lo que reclama es que funcionen los centros de estudio como, en principio, como guardería, y por otro lado, hace todo un discurso sobre los aspectos formativos de la educación, sin advertir ni señalar que en realidad los aspectos formativos de la educación cada vez se están cumpliendo peor, y que llevamos casi 11 años de gestión del Frente Amplio y no ha surgido un proyecto alternativo para la enseñanza. Entonces yo digo, una actividad que se paga poco, este es un problema no solo del gobierno, sino que es un problema social. Es decir, el Uruguay, la sociedad uruguaya no le da la importancia debida a la educación, porque cuando vos a una actividad la considerás importante, tenés que invertirle. Y no se trata de hacer números en el presupuesto, se trata de que la persona a la que se le exige una tarea estratégica y central de la sociedad tiene que estar remunerada en forma acorde. Cuando yo he visto los sueldos reales que cobran algunas maestras y profesores, realmente la señal es: esto nos importa muy poco. Si vos le pones en la mano 18.000 pesos a la maestra, bueno, no estás diciendo que es una actividad central del país. Si este conflicto se hubiese planteado en función de un proyecto de reforma de la educación al cual el sindicato habría resistido, yo estaría en primera fila aplaudiendo, no lo digo ahora, lo he dicho 10.000 veces, estaría en primera fila aplaudiendo el intento de hacer una modificación del sistema educativo. No, pero ese tema no está. Ese tema no está, eso es lo importante. El tema no está planteado, se termina planteando en un problema de dinero, de disputa. Y hay otros que dicen que es una disputa por el poder. Sí y no, porque en definitiva, vamos a tener el grado de movilización que han logrado y que han generado, hay una necesidad económica detrás, ¿no? Pero lo curioso es que el conflicto se plantea por ese tema y no por el otro, que sería vital. Ya vendrá. ¿O no? No, yo no creo que venga, porque llevamos 11 años y no se ha planteado. El país se dio un debate, o intentó dar un debate sobre la educación con la reforma Rama, que fue furibundamente atacada por los sindicatos. Incluso recuerdo la desgremialización de aquel importante dirigente Vilaró, que fue, yo diría, un triste precedente para el sindicalismo en la educación. Es decir, prácticamente se le tildó de traidor porque entendía que la reforma de Rama, con Williman, con Tornaría, recordemos que tuvimos a Cavani, Suárez y Forlán dentro de lo que es el Uruguay, ¿verdad? Porque Rama es un hombre que fue convocado en diversos países de América Latina, y más allá de cualquier circunstancia, el país intentó una reforma, intentó dar ciertos pasos hacia las escuelas de tiempo completo. Hoy
en fin, se pretende volver en algo a eso, pero quiero decir, a mí lo que me preocupa, además de lo salarial, es que hoy en realidad la educación no está sobre la mesa, y tengo la sensación que estamos aplicando conceptos de la década del 60 en el relacionamiento con los sindicatos, en el relacionamiento con la propia educación y su reforma, cuando estamos en otro siglo, cuando las cosas han cambiado radicalmente. No pasa solo en la educación, pasa en diversos temas. No entiendo. A ver, pasa, por ejemplo, en el combate a la marginalidad. Decimos, bueno, hay causas, o en el combate al delito, que después vamos a tratar. Todos decimos, bueno, hay causas económicas detrás de esto o de lo otro, pero en realidad aquí lo que existió en Uruguay es un cambio cultural muy profundo, que no se soluciona únicamente con lo presupuestal. Y ese es un debate que la sociedad se debe a propósito de los especialistas que quizás sin etiqueta estén dispuestos a buscar una reforma educativa. Martín. Sí, con esto último no puedo estar más de acuerdo. Sin lugar a dudas, los procesos de pauperización en sectores de la sociedad que se arrastran desde los 60 no se explican solo, o no se resuelven solo con cuestiones económicas, pero que hay que integrar las políticas económicas llevadas adelante de hace décadas para entender la situación a la que llegamos. Creo además que a mí me encantaría tener salarios de ingreso en la enseñanza, por ejemplo, de 30.000 pesos. Lo que pasa que Ovenir decía, son 11 años, bien, parece mucho, habría que haberlos aumentado para llegar a ese salario digno, y lo que estaba en el principio, un 500%. Esto en términos nominales, el salario real aumentó más de un 150%, es decir, el poder de compra de los docentes con su salario. Por supuesto que sería deseable mucho más. También se decía, bueno, se sabía desde hace tiempo que era el año presupuestal. Bueno, pero si uno hace un presupuesto un año antes, está siendo irresponsable, porque no sabe la coyuntura económica, no sabe las previsiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, no sabe quién es el partido de gobierno. No es lo mismo, no sabe, que el ministro de Economía no decía eso, él tenía clara cómo iba a ser la coyuntura económica a largo tiempo. Astori sabía que era lo que venía, si no, eso es presuponer que desde el Ministerio de Economía no se sabe cuál es la perspectiva económica hacia adelante. Es que si alguien asegura cuánto va a crecer la economía en 5 años, yo ya le digo que es un irresponsable, y creo que Astori nunca aseguró, bueno, vamos a crecer tanto, entonces puedo dar tal. Eso no lo hizo, por suerte, y creo que además en esto de la educación yo termino perdido en el debate, porque a veces se le pide a los docentes, como en esta mesa recién, que solo hablen de las cuestiones salariales, que no hablen de nada más de la educación, que eso no le corresponde a los sindicatos. No estoy hablando de ti, Fernando, por las dudas. Y en otro momento se pide que no se hable solo de plata y de sueldo, sino de propuestas para la educación. Bueno, yo creo que tenemos que llegar a un punto intermedio. Por supuesto que el sindicalismo, como cualquier persona de la sociedad, tiene derecho y obligación de hablar de qué país y qué educación quiere, y creo que es el momento, porque recién llega hoy el pedido presupuestal, y en el pedido se tiene que fundamentar cada peso que se pide. Recién hoy vamos a poder ver las autoridades del CODICEN cómo fundamentan todos los aumentos presupuestales que están pidiendo. Yo quiero decir que cuando se dice que hay problemas para pagar lo que se debe, yo creo que es simplemente un problema de valoración. Si uno dispone de cierto dinero y ve qué es importante y no es importante. Ahora, si a mí me dicen que no hay plata para aumentarle a los docentes, pero hay para prestarle a Fripur millones de dólares, hay para hacer reformas del tránsito, proyectos de reforma que no sirven para nada y cuestan un montón de plata. Si podemos gastar 1.500 millones o 1.400 millones de dólares en hacer la regasificadora, que no se sabe cuál es la necesidad que existe, realmente ahora no tiene sentido. Ni un pero plan bueno, de negocio tiene. Si podemos... Se le va a aumentar a los docentes. Si podemos... Se le va a aumentar No, pero sí está bien, todo lo dice, pero me parece que acá el tema es que estratégicamente la educación no importa nada. Entonces, los docentes, en esto tienen razón cuando dicen, a mí lo que me pagan no me da para vivir, y realmente esto me hacen señal de que esto no importa. Cualquier plan para la educación tiene dos patas, ¿no? Tiene que decir, bueno, uno es una reforma estructural de cómo vas a funcionar, y la otra es la inversión necesaria para que eso funcione. Y acá no hay ninguna de las dos cosas. Ni se le destina el dinero suficiente, ni hay ningún plan de cómo mejorar la enseñanza. Entonces terminamos en un conflicto patético como en que gente que está reclamando un salario razonable, como lo reclama cualquiera, terminan aplicándole un decreto de esencialidad que además tampoco le da la nafta al gobierno para aplicarlo, es decir, que quiso hacer una bravuconada y le salió mal. Hay quienes dicen que no, que le salió bien, porque la discusión estaba trabada en torno a la cuestión salarial,
el gobierno metió la esencialidad de por medio, pasó a discutirse la esencialidad, ahora los gremios consiguen que se levante la esencialidad y se va a volver a negociar lo que tenía que negociarse, Sí, y quizás sea, y la expectativa es que se llegue a un acuerdo en torno a lo que estaba trancado. La diferencia es que los sindicatos conservan la posibilidad de hacer nuevas huelgas y el gobierno gastó su único cartucho, no tiene más cartucho. Esas son las verdad dos de la lecturas. Con el tiempo que perdimos Era en un revólver de un clase, solo de tiro. niños, Era una escopeta de un solo tiro y lo tiró mal, Claro. tiró la perdigonada mal. Sí. Esa es la Quemó verdad. el fusilante de tiempo. Claro. Ya que estamos, y antes de cerrar este tema, por hoy, ¿qué impresión tienen a propósito de lo que viene? Cortito, brevemente cada uno. ¿Qué va a pasar hoy, por ejemplo? Mi óptica es que, supongo yo, porque quiero suponerlo, que cuando el gobierno levanta la esencialidad y da este paso atrás o el costado, como se le quiera llamar, tiene conversado, por lo menos a nivel de los principales dirigentes, cuál es la solución. Esto no creo que empiece de cero, ¿verdad? Yo le hubiera pedido ¿por qué? Porque de lo contrario creo que el gobierno debía haber pedido que en los 20 días que quedan para el mensaje complementario por lo menos se negociara sin la presión sindical de una huelga, que es el mínimo para pedir. No lo pidió porque yo quiero creer que hay algo negociado como para sacar esto Tú, rápidamente. Martín, ¿qué pronóstico tenés para hoy? Yo creo que este acuerdo, este conflicto salarial se soluciona y creo que no se podía limitar el derecho a huelga de los sindicatos en lo que tiene que ver con todo lo otro del presupuesto, digamos. Entonces es probable que tengamos paros, no va a ser por el acuerdo salarial, porque creo que esto se soluciona, pero sí por otras No, cuestiones pero el acuerdo salarial todavía hay que lograrlo, ¿no? Hoy empieza a negociarse de nuevo. Claro, pero aparentemente, según lo que incluso se puede leer en la prensa, parte de adelantos o noticias de adelantos sobre lo que sería el acuerdo salarial fue lo que permitió destrabar el conflicto. Es decir, los sindicatos están dispuestos a levantar junto con el gobierno la esencialidad de los paros porque también prevén o se comentó cuáles serían los avances sobre el acuerdo ya discutido. Hoy mi perspectiva es que se levantaron los niños y están mirando la tele o tratando de hacer algún deber que haya quedado atrasado, pero a clase no fueron. Hoy no hay ningún gurí aprendiendo, ni en la escuela ni en el liceo. Esa es la realidad de hoy. La perspectiva es esperar a ver qué pasa. Ojalá esto se solucione. Sí, yo tengo la misma impresión de que el acuerdo debe estar más avanzado de lo que se dice, y que probablemente vaya a ser un poco mejor de lo que había significado aquella acta de reunión o preacuerdo, según qué parte lo describa. Me parece que debe haber ya avances sobre eso. A esta hora, exactamente 9:33, lo que hay aquí enfrente, en la Plaza Independencia, es una concentración organizada por ADEMU, la Asociación de Maestros de Montevideo. ¿Cuántos son los militantes presentes allí con sus túnicas blancas? ¿200? 250. 250 por ahora. Pero no es por la mesa, ¿no? Están plantados frente a la torre ejecutiva. Aclaremos que con los reclamos. miran para el lado de frente. Miran para hacia presidencia. Sí, No es que le quieran pegar al polo. Quienes nos están siguiendo a través de la transmisión de video en vivo en nuestro sitio en internet pueden ver justamente a la derecha del monumento Artigas, frente a la torre ejecutiva, esa concentración que ha ido tomando cuerpo.